Bueno, voy a dar comienzo de vuelta. La doctora Claudia Zumich es licenciada en Ciencia Biológica por la Universidad Nacional de Buenos Aires en 1989 y doctora en Ciencia Biológica por la Universidad Nacional de Tucumán en 1997. Es investigadora independiente de CONICET y actualmente responsable de la Unidad Ejecutora Lillo, CONICET NOA Sur, Fundación Miguel Lillo. Entre sus líneas de investigación que ha desarrollado se enmarcaría en sistemática y filogenia de Bioptera y órdenes relacionados, por insectos, y en teoría y métodos cuantitativos en cladística y biogeografía, siendo responsable de numerosos proyectos de investigación, lo cual se refleja en una muy importante producción científica en las principales revistas de sistemática y biogeografía, capítulos de libros y presentaciones en congresos, así como en la formación de recursos humanos y en el dictado de cursos de posgrado a nivel internacional. También quiero destacar su compromiso en la participación en sociedades científicas como la Willy Henny Society, donde fue presidenta del 2018 al 2020. Y por último, quiero destacar el proyecto que está llevando a cabo como directora de la Unidad Ejecutora Lillo de la Estación Biológica Batiruana, CONICET, Fundación Miguel Lillo, con el objetivo de estudiar la flora y fauna de los ambientes de Yungas y Chaco Serrano, para dar a conocer al resto de la sociedad las investigaciones que realizan, promoviendo la vinculación con las comunidades locales y los investigadores. Sin más nada que decir, Claudia, gracias por haber aceptado nuestra invitación para hacer la conferencia inaugural. Le dejo la palabra. Muchas gracias, José. Gracias a las organizadoras y organizadores del sexto Congreso Uruguayo de Zoología y del Encuentro Internacional, el tercero de Ecología y Conservación. Para mí es un honor y un gusto abrir esta reunión. Es emotivo y es emocionante que, bueno, con esta crisis planetaria nos estemos acercando más, tengamos estas chances de poder conectarnos, pero a su vez estamos lejos, ¿no? Porque yo no puedo evitar pensar que después de este cierre me veo tomando una Patricia con ustedes, o con alguno de ustedes, los que quieren tomar cerveza. Bueno, como dijo José, voy a hablar sobre una de mis pasiones, que es la biología y sistemática del orden en Bioptera. Estilos de vida y estilos de observación, es el título de la charla. Déjenme ver cómo se baja esto. No me deja... perdón. Acá lo que estoy poniendo es una nube de palabras claves, que a todos nos pasa eso, que tenemos que definirnos por palabras. Lo que voy a charlar es un poco mi línea que tiene que ver con los enbiópteros, sería esta nube de aquí. La segunda línea, que de manera inconsciente, yo digo, ahora lo pienso y se me paran los pelos de punta, apenas había entrado al sistema y decidí incursionar en lo que es la biografía de patrones, ¿está bien? ¿Por qué digo inconsciencia? Porque estaba en una etapa muy preliminar de la investigación, ya empleada pública, pero uno tiene que publicar y tiene que demostrar. Entonces fue un poco inconsciente, me fue bien, tengo que admitirlo. Pero bueno, eso de abrir nuevas líneas apenas uno empieza, a veces tiene su jugada. Pero vale la pena. Si nosotros hiciéramos una búsqueda por internet que nos muestren los órdenes de insectos, una cosa que va a pasar, que no van a encontrar los enbiópteros. Esta es una de las láminas que busqué. Realmente son tan poco conocidos y es tan pequeño el grupo, estamos hablando de un orden que tiene 500 especies, agrupadas entre 10 a 12 familias si tomamos los fósiles, y bueno, viven en las zonas templadas y tropicales, pero bueno, no son llamativos. Si entramos a ver publicaciones filogenéticas donde están buscando la reconstrucción, por ejemplo, esta del 2014, me puedo dar la alegría de ver que acá está un enbióptero, hay una entrada de un taxón de enbióptera, pero lo común acá en realidad no es Misof, es Thomas 2020 y otros. Es bastante común ver que no están necesariamente en los grandes análisis filogenéticos. Y no porque sean raros, ¿está bien? Son raros para la gente, pero están en la naturaleza y están en las colecciones. Acá lo que estamos viendo es unos ejemplares que puse en la lámina original, en la primera página, que lo que queríamos acá este ejemplar debe medir un poquito más de 2 centímetros.
lo diríamos en nuestros pagos, es un ejemplar hembra bien pulsudo, muy estructurado, con poca membrana, se debe principalmente a porque vive en una zona bastante pequeña, vive en zonas bastante secas, y eso que ve de esa telita como sábana es lo que es producto de esta hembra, ¿está bien? Esa es la particularidad, la autopomorfía de este grupo, es la capacidad de producir seda, que es utilizada para generar el nido donde viven ellos, los ejemplares, ¿está bien? Que viven de manera comunitaria. Esta foto me gusta mostrarla también porque es un corte transversal de un tubo de seda donde vemos el aspecto tubular de los enbiópteros, ¿está bien? Que está muy relacionado a su forma de vida, ¿está bien? Ahora bien, ¿cómo se inicia? ¿Cómo se inicia esto? Vale tanto para un taxónomo, un sistemático, un ecólogo. ¿Cómo se inicia uno en el estudio de los organismos? ¿Está bien? Han pasado el tiempo y las herramientas por ahí no son las mismas. Esta es la herramienta de hace 30 y pico de años, cuando yo era estudiante, y encontré mi pasión con este grupo. Trabajábamos con fichas, también incluyendo la biblioteca. Ahora, o sea, trabajamos con la bicicleta, era la herramienta. Ahora la herramienta es un jet ultrasónico que es Internet, ¿también? No es que vamos a encontrar todo en Internet, y tampoco encontramos todo en la biblioteca, pero es el principio de la búsqueda de qué se dijo, quién estudió el grupo que estamos queriendo conocer, ¿está bien? Y una cosa que decimos, que yo sentí en ese momento, no lo podía racionalizar, y ahora sí lo puedo, y es lo que hablo cuando hablo con los estudiantes, que uno cómo agarra esas publicaciones, la agarra con ganas, con buena onda, pensando, creyendo lo que dice, pero tampoco creyéndolo mucho lo que dice el especialista. Está en una posición muy, diría yo, autocrítica, ¿no? Porque es la idea de la incursión en esto. Entonces, si entrábamos nosotros a ver quienes trabajaron en el orden, tenemos dos grandes personajes. Uno es el que está acá, que es Consett Davis, australiano, que lamentablemente vivió tan solo 31 años, era reservista, y bueno, atravesados por la Segunda Guerra, guerrillas en la zona de Australia, bueno, Nueva Guinea, formaba parte de la reserva, y esto pasó mucho en los biólogos en el pasado, no solo en la Segunda Guerra Mundial, sino a principios de siglo. Cada vez que hubo una expedición blanqueada como expedición, eran llamados los biólogos en general eran biólogos, pocas biólogas, para hacer las revisiones, la colecta de plantas y animales. Bueno, y esto es lo que le pasó a Davis, que bueno, falleció en ¿cómo se llama esto? En un accidente de avión, a los 31 años, ¿está bien? Pero en esos 31 años, que bueno, habrá sido de su producción, empezó a publicar en el 36, hasta que falleció, un montonazo de publicaciones, y reorganizó y ordenó realmente la clasificación del orden. Y yo lo primero que encontré que me voló la cabeza fue una de sus publicaciones del 38, donde armaba un cladograma, lo llama relaciones entre las especies, donde a partir de 7 caracteres reconstruía los estados de los ancestros, y más aún este diagrama, que no sé cuánto se ve de la leyenda de la figura, avisa que el largo de las ramas es simplemente una cuestión de gráfica, que no significa que haya como esto, que haya una distancia de divergencia, que tenga una relación con la cuestión evolutiva, ¿está bien? A mí realmente me impactó muchísimo, me sigue impactando. Estamos hablando del año 38, porque bueno, a ver, cuando yo me encuentro con esto son en mediados de los 80, y lo primero que pensé fue en Willy Hennig, que es el padre, se conoce como el padre de la cladística, publica su trabajo en el 50, pero a ver, otro más atravesado por la Segunda Guerra Mundial. En realidad este libro salió en el 50, pero fue escrito en cautiverio. Y otro biólogo, que también soldado, no era como teniente como el australiano que contaba recién, era llamado para hacer ese laburo. También hacía trabajos más del tipo de cuestiones que tenían que ver con enfermedades tropicales. También estaba en esa función durante la guerra. Bueno, y para los que no siguen la sistemática, bueno, Willy Hennig ha sido tan impactante en lo que es la sistemática y la cladística, que bueno, hay una sociedad que se llama así, una revista relacionada con las bases de Willy Hennig.
Entonces, esto un poco llevar a la cuestión de que hay ideas y temas, como esto del cladograma de Davis, que están en el aire, no es que hay una sola persona que lo hizo, está en el aire, se está discutiendo, van a encontrar en otros grupos de especialistas, otros organismos, en estas fechas, el tema importante de los paralelismos, de los caracteres conservados, etc. Otro detalle que querría comentar es que Davis, todas sus publicaciones fueron en esta revista, Proceedings of the Linnean Society of New South, perdón, malísimo mi inglés, Wales. ¿Qué pasa? Eso es algo que ya es una costumbre que no podemos tener, ¿no? Eso de publicar solo en una sola revista es algo que por presión debemos publicar bien lejos y mucho en diversas publicaciones. Bueno, un estilo de esa época es que, bueno, se publicaba en la revista local, ¿está bien? Y eso no se lo veía como algo malo. Entonces, ya con lo que le mostré recién, ya les puedo ir indicando que la sistemática del grupo estaba y está todavía basada en esta partecita. Le estoy presentando acá lo que sería un ejemplar macho, que se distingue claramente porque son los únicos que pueden tener alas. Y bueno, está relacionado con este aparato copulador secundario, ¿está bien? Que tiene múltiples modificaciones de los cercos y de los escleritos, formando estructuras muy sofisticadas y muy diversas, que bueno, llevan a que se haya concentrado toda la taxonomía alfa y superior en esta estructura, ¿está bien? Más del 70% de los caracteres que yo utilizo en mi matriz de datos están relacionados con la terminación masculina. La segunda figura que realmente ha también impactado en este grupo es también un hombre, ahora de Estados Unidos, de California, que es Edward Ross, y que triplicó su tiempo de vida en relación, nacieron más o menos en la misma edad que Davis, que el australiano. También estuvo en la guerra de Japón, y ahí se termina el parecido entre ambos especialistas. El doctor Ross realmente creó un reinado. En el tema este él se presentaba así, como que había creado un reino, que era su reino, ¿está bien? Tiene un poco más de 50 publicaciones, quizás en cantidad de vida, triplicó la vida de Davis, pero no publicaba con tanta frecuencia, en cierta manera, supongo porque salía muchísimo al campo. Él visitó menos Antártida y Groenlandia, creo que visitó todo, era una persona muy bien acomodada, entonces pudo darse ese gusto de ir a colectar y criar material. Acá lo estamos, ¿por qué uso este ejemplo? Porque nuevamente también es otro especialista que casi todo lo publicó en la revista de su museo, el Occasional Papers of California Academy of Science. Y esta es una de sus últimas publicaciones mostrando la cantidad de especies, taxones que propuso. Ahora bien, esta otra foto es para mostrar un poco cómo, acá también lo tenemos a Ross un poco más joven que la foto anterior, era un fotógrafo, era fanático de hacer fotos en la naturaleza, y él consideraba que, bueno, la foto que mostré antes, con las mujeres éramos también parte de la naturaleza, y hacía exposiciones, después tuvo que dejar de hacer porque la gente le decía que no estaba bueno lo que estaba haciendo, no era correcto. Pero bueno, acá lo que estamos viendo es su laboratorio antes que California hiciera su nuevo museo. Este es el edificio viejo. Y fíjense, todas estas cajitas acá son cajitas donde están la colección de Envioptera, porque él trabajaba con portas y cubres. Lo cual, esto lo podemos ver en varios entomólogos, también es de una practicidad total, porque uno saca de la caja y va poniendo, la velocidad de uso y mirar material es mucho más fácil, no te mojas los dedos con el alcohol, el material se mantiene, pero una observación, bueno, esto lo discutí con él en su momento, tuve el atrevimiento, es que perdemos una dimensión, también no tengo la posibilidad de cambiarlo de posición, más allá de que al potasiarlo, porque hay que ablandar a estos bichitos, aunque son blanditos, perdemos la coloración y perdemos varias otras estructuras blandas. Acá una bandeja, donde ustedes ya sabiendo que les conté que los enviópteros son alados, vemos que no hay una sola hembra en esta bandeja, ¿está bien? Y eso nos lleva, bueno, a algo que se vino arrastrando desde el inicio, no es de origen de Ross, pero que se reforzó con las publicaciones de Ross, de no darle importancia a
en la taxonomía, ni en la clasificación a caracteres de hembras. También hay acá algunos ejemplos de por qué no se estudiaba. A nivel familia no hay datos, a nivel de su familia no se estudió caracteres llamativos, y solo encontrábamos alguna información cuando describí una especie nueva que indicaba algún color, la coloración, detalles muy detallados, suena mal, pero bueno, detalles muy detallados de colores en la hembra. De ahí no terminaba, ahí terminaba la descripción de la contraparte, estaba todo enfocado en el ejemplar macho. Ahora, en ese momento yo no lo percibía así como esto, ¿no? Pero a mí me hacía ruido esto de por qué no, pero que no tienen nada realmente de los ejemplares de hembra, y ahora lo puedo articular en algo así como esto, que el principio básico de sistemática, que es lograr una clasificación que sea estable, y para que sea estable que tengo que usar toda la evidencia posible, ¿está bien? Y esa evidencia para que sustente y apoye esa clasificación, ¿está bien? Entonces no puedo estar ignorando evidencia. Si la hay, debería incluirla. ¿Por qué? Porque no necesariamente observar una sola sección de un ejemplar me va a asegurar de tener una resolución total, y otra es que puedo terminar haciendo cosas como esta, generando grupos que están apoyados por cosas que en realidad son grupos que son o polifiléticos, que sería terrible, o sea, están en distintas partes del árbol, son independientes, o grupos parafiléticos. En Bioptera lo que tiene, la clasificación previa a Ross, es muchísimos grupos parafiléticos, porque cada vez que encontraba algo raro, él decidía que era un género nuevo, ¿ok? Y eso es muy común generar parafilias. Entonces, volviendo a los ejemplares, ahora en Bioptera, porque una cosa que, no sé si les ha pasado a ustedes, que dice alguien, no, yo no me meto con ese grupo, es un verdadero lío, pero a ver, el verdadero lío, ¿son los bichos o son la gente que lo estudia? ¿Está bien? Entonces, vayamos a cómo son los Bioptera. Recién les mostraba un corte transversal, ¿también? Son bichos prácticamente tubulares porque viven en los tubos todo el tiempo. Entonces tenemos un par de patas anteriores, que son las que producen seda, siempre para adelante, las del medio, que son bien laterales, hacen no sé si se me ve, no creo, y las patas terceras que van hacia atrás y que tienen aspecto de, yo les llamo grapones, no sé si es grampones o grapones la palabra adecuada, ¿está bien? Y es la que les permite fácilmente ir para adelante y para atrás a gran velocidad. Entonces, volviendo al ejemplar que veíamos anterior, esta sería la estructura, acá este globito, donde están alojadas las glándulas de seda. Lo que podemos contar es que, bueno, hubo incursiones de otros entomólogos en Bioptera. Una es la de Rimsky-Korsakov, que hizo el trabajo citológico sobre las glándulas de seda. Rimsky-Korsakov era el hijo del famoso Rimsky-Korsakov. Y también tenemos los estudios de los años 80 hasta la actualidad de Janice Edgerly-Rooks, que es de California, y que ha estudiado el comportamiento, ¿está bien? El comportamiento, el cuidado maternal de las hembras, y cuestiones que tienen que ver cómo tejen los endiopteros. Entonces también tenemos muchas publicaciones en términos de esto, de la metodología del tejido, etcétera, ¿está bien? Ahora, la cosa es, ¿hay diversidad en el aparato de seda? Estamos hablando de los últimos 10 años, preguntándome, porque realmente me llevó 10 años hacer lo que les voy a contar, ¿tenemos diversidad en el aparato? Bueno, es lo que nos pusimos a hacer. Acá tenemos una microscopía electrónica donde vemos estos de acá serían las setas eyectoras de seda, ¿está bien? Y hay una gran variedad en términos de cantidad de eyectores que no está relacionado con el tamaño del ejemplar. Acá más en detalle la podemos ver y pudimos describir dos tipos de eyectores. Estos con formas de pinchitos y bífidos es lo que se llama el cepillo, y que es con lo que hacen que la seda tome la forma que tiene, esa forma sedosa. Acá más en detalle, un detalle más. También nos pusimos a estudiar, hay diversidad en lo que es la pata que llamamos grampones o grapones, disculpe que no sé cuál es la palabra correcta, de la pata 3. Y también podemos hablar de Silvestri, no sé cuánto conocen, si hay muchos entomólogos, también es un entomólogo italiano, es el autor del orden
Zoráptera, y es uno de los que describe el tarso 3, ¿está bien? Y que en detalle, con número de setas. Acá tenemos una foto de microscopio común, donde vemos las ampollas y las setas, pero ¿qué pasa si esto lo vemos en microscopía electrónica, que es otro estudio que hicimos? Y la cantidad de microtiquias y diversidad de caracteres no es equivalente, obviamente, a la terminal masculina, pero hemos obtenido unos 15 caracteres en todas las cosas que estamos contando, que fueron analizados a nivel de todo el orden, y la verdad que nos fue muy bien. Ahora volviendo, no solo en esa publicación mostramos describimos lo que acabo de mostrar, sino también describimos un órgano timpánico. Estamos hablando de 2019, y ustedes me dicen, pero ¿cómo puede ser que no haya aparecido antes esta observación? Y es por el método de que se utilizaba, este método de usar un slide, es muy común. Entonces la posibilidad de ver un slide, las estructuras que antes le mostraba, tenés que verlo con un ejemplar en alcohol, y darlo vuelta por todos lados, ¿también? Porque son caracteres que no están muy visibles, tampoco están escondidos, pero hay que culillar, hablando mal y pronto. Entonces, así describimos también un órgano timpánico que está presente y tiene distinta diversidad de formas, incluso presencia, ausencia, y algunas patas que no lo tienen según qué familia se trate. ¿Qué logramos con eso? Que este es un programa del 2008, que resoluciones que estaban, esto es malísimo, esto implica que no tengo ningún dato para proponer una dicotomías acá, ¿está bien? Se llama un cladograma colapsado, esto por falta de información, no por conflicto necesariamente. Con estos nuevos caracteres, que son mucho más estables, no tan diversos como los anteriores, empezamos a tener una mejor resolución. Entonces, están muy buenos los caracteres altamente diversos, pero también tenemos que darle el apunte y observar esas cosas que evolucionan más lentamente o divergen muy poco. ¿Existen otras estructuras como esta en lo que es este grupo? Y sí, el ovipositor. ¿Se recuerdan que antes le contaba que lo único que se hablaba en taxonomía era un poco la coloración? Bueno, en realidad tenemos otro italiano, que es Renzo Stefani, también es un entomólogo muy conocido, que hace trabajos más de orden citológico, que ahora yo creo, si viviera y empezara a trabajar ahora, sería un gran un filogeógrafo, porque hace muchas cosas que tenían relación con la biogeografía y de comportamiento. Es uno de los primeros en describir el modo de cópula de este grupo y describir el ovipositor de las hembras, ¿está bien? Y bueno, acá también es para caerse, discúlpeme, de traste, porque no tenemos nuevamente la terminalia masculina de esa diversidad, pero los valvíferes y las estructuras que hay en los ovipositor de hembra es grande, es enorme. Y es uno que empezamos a trabajar también muy lentamente, hace unos 15 años. Esto que estamos viendo es de un ejemplar de África, esto es lo que serían los valvíferes primarios, el secundario es esto de acá, esto es una segunda glándula secundaria, pero bueno, un poco pasando rápido, algunos ejemplos de ovipositor muy distintos unos de otros, y que nuevamente son caracteres por ahí no tan diversos, pero que están dando la estructura a la clasificación, a los grandes grupos. ¿Existe esto también en otros estadios? Y sí. Bueno, ojalá fuera esto. Esto es lo que estoy mostrando acá, es una lámina que me encanta, me fascinan. Estos son huevos de fásmidos, el grupo hermano de los enbiópteros. No, desgraciadamente no tenemos esta diversidad, me encantaría tener. Esto es un huevo de enbióptero. En realidad acá tenemos 3 pegado con arenita, cosas que le pegan las hembras. Eso hicimos hace unos años, y la idea es retomar caracteres continuos en la forma. Estos serían 4 formas de huevo en enbióptero de distintas familias, y bueno, hay diferencias en el ángulo donde está puesto el opérculo, la forma del opérculo y otras cosas. Pero ahí terminó. En realidad, una cosa que estamos queriendo trabajar es, y en esto tenemos también observaciones, que es cómo depositan los huevos los enbiópteros en las hembras. Porque algunos las tiran a la marchanta y otros hacen cosas muy complejas como esta que estamos viendo, que es mastican sus propias heces con la seda y arman un cemento donde están inmersos, una manera de evitar el parasitismo por microhimenópteros.
En definitiva, lo que hice desde que empecé con este grupo es pensar en términos de clasificación, en clarística, ¿está bien? Y cómo encontrar esa clasificación que esté conectada con lo que estaba observando, ¿está bien? Ese fue mi primer trabajo en el 96, hace una ponchada de años, y es lo que sigo haciendo. A ver, una obviedad a ver, soy una de las que siempre he dicho mucho con el tema de las obviedades. Una de las obviedades, bueno, de todos los ejemplares que estuve mostrando, ¿de dónde estaban? ¿Cómo los obtuve? ¿Está bien? ¿Cómo se hace acceder a esa cantidad de material diverso? Bueno, una es salir al campo, ¿está bien? Eso cual es bastante limitado si uno vive en un país como el nuestro, que bueno, podemos colectar en nuestro país, un país limítrofe, que es lo que hemos hecho, pero no me puedo ir a Java, me encantaría, pero no puedo ir a Java, ¿está bien? Entonces la otra opción es estudiar de museo, ¿está bien? Que es lo que hice. Pedí material de colección de París, donde sorpresivamente, obviamente, el material de París es material de Argentina, que uno para estudiar de Argentina tiene que pedir a un museo del exterior. Y hablando de esto de colecciones públicas, contarles, que no es más que una anécdota, que recién en el 2019 tuve la oportunidad de ver la colección más grande del planeta, que es la colección Ross, porque era una colección privada, ¿está bien? Fue privada hasta que fue donada por la mujer de Ross al California Academy of Science. Y esta foto para mí, o sea, fue realmente muy emocionante y quiero compartir eso. Después de 30 años, un poco más de 30 años de trabajar en este grupo, tuve la oportunidad de ver esa diversidad y eso se explica un poco más por qué me dediqué a la clarística, a la cuestión de la... una de las herramientas de la clarística es, puedo predecir, también la predicción. Entonces, el 70% del material de mis análisis eran materiales ejemplares que los había visto, pero el otro era literatura, porque no tenía acceso, ¿saben? Esto es bastante común, fue bastante común por mucho tiempo, las colecciones que eran semipúblicas. Acá una foto de una colega, estuvimos trabajando esa semana en California, que fue como trabajar un año para nosotros. Eso pasa con la gente del subdesarrollo, rinde mucho más cuando está con los juguetes del primer mundo. Y bueno, iniciativas positivas. Una es trabajar con colegas de Brasil, porque una cosa que está pasando es la declinación de gente trabajando en taxonomía y en sistemática, de gente haciendo estudios de organismos. Entonces, una iniciativa de Brasil son los proyectos ProTax, sacamos uno con estos colegas, que es para formar taxónomos y sistemáticos en Envióptera. Entonces, en este momento se está desarrollando una tesis doctoral y una tesina de grado, y hay 2 cargos más para desarrollar en Brasil, con la dirección codirigida de Brasil y Argentina, en biópteras, lo cual es fascinante, también es muy emocionante pensar que va a haber más gente trabajando en este grupo, porque somos realmente muy poquitos. Y bueno, también esto que estuve contando y describiendo, lo que se espera, y lo estamos logrando, es que las descripciones o redescripciones no cuenten exclusivamente solamente de la terminal masculina, sino de cosas que tienen que ver con los caracteres alares, el aparato bucal, las patas, ketotaxia que se llama, toda la seta que le he mostrado, el órgano timpánico, ahora que sabemos que existe, describirlo, terminalia femenina, características de los nidos, ¿por qué no contar un poco de cómo son los nidos? Porque son realmente muy diversos. Y también caracteres de huevos, ¿está bien? Volviendo un poco a esto de ProTax y el tema de la diversidad de este grupo, con esto es uno de los mapas de una publicación que espero que salga prontito, de especies nuevas de Brasil y especies ya descritas. Acá tenemos la lista de especies de una familia que se llama Arquémbide, y fíjense ustedes la cantidad de récords que hay, es realmente una lágrima. O sea, esto indica claramente que es un grupo que para Brasil los datos que tenemos son de museos, son de colectas ocasionales, ¿está bien? Esto es una muestra de la ausencia de especialistas en el país, ¿está bien? Y hay que esperemos cubrirlos de puntos, si nos permite la crisis climática. Y hablando de crisis climática, todos nos acordamos de cómo empezó la pandemia, quedarse en casa, pero acuérdense lo que fue enero, el desastre
con el incendio en Australia, pero a ver, convengamos que los que estamos saliendo al campo es algo, está bien, hemos visto incendios, yo he visto incendios también en el sur de mi provincia, pero ¿cuánto hace? 10, 15, 20 años entre colegas diciendo que ¿cuánto hace que no ves tal ejemplar? ¿Cuánto hace que no ves cada vez menos disculpen uso la palabra, bichos, ¿está bien? Y no nos quedemos, no nos enfoquemos solamente en cuestiones como los polinizadores. Yo trabajo mucho con hojarasca y también es notable, ¿está bien? O sea, en la mejor época de explosión de hace 20 años, parece la peor época seca de hace 20 años, ¿está bien? Cada vez hay menos y menos diversidad. Entonces ahí viene desde hace tiempo el compromiso, porque nos atraviesan estas cosas. No podemos resolver porque no tenemos el poder de ser gobernadores de ningún país, pero por lo menos a pequeña escala tratar de hacer algo, ¿está bien? Porque además la gente, no sé si les pasa a ustedes, pero nosotros que salimos mucho al campo, vos tenés que tener muchos permisos, ¿ok? Pero también tenés mucho contacto con la gente, con los lugareños, ¿está bien? Con la gente que cuidan y viven en el lugar. Y esta preocupación también la tienen ellos. Entonces, a ver, nuestra investigación, nuestra posición, nuestra postura científica también se suma a esa mirada del que vive la zona, ¿está bien? Entonces esta estación biológica cumple dos roles, una de investigación, puramente investigación biológica, pero también la conexión con la gente del lugar, ¿está bien? Esto lo inauguramos hace 2 años, al poco tiempo fue la pandemia, lo cual nos clavó bastante todo lo que es el trabajo de colecta, ¿está bien? Pero bueno, utilizamos, como yo estaba recién asignada de directora, no podía llevar a nadie, pero sí viajaba, así que me la pasé viajando en época de pandemia y viendo cómo cambiaba, cosa que no, como taxólogo no pasa, uno visita 2 o 3 veces un lugar, no es que visita 2 o 3 veces, también imagínense, estuve yendo cada 15 días en 2 años, y viendo cómo cambiaba, es fascinante, ¿está bien? Ir a revisar las trampas y estar con la gente del lugar. La verdad que fue un lujo. Entonces lo que hicimos fue armar trampas de caída, porque no nos daba para ponernos a redear o hacer otra cosa más, y reemplazarlas cada mes para ver el tema, que son los temas que estamos muy enfocados son con artrópodos de hojarasca. Eso también incluyó, cada tanto pudimos llevar a estudiantes, porque también eso es otra parte, debo confesar, o sea, a mí me gustan los enbiópteros, sabía que quería estudiar enbiópteros, pero yo lo que quería es salir al campo, yo quiero estar en el campo, ¿está bien? Entonces los estudiantes de tercer, cuarto año también están con esa idea, ¿está bien? Entonces lo que también hicimos es un registro fotográfico de la zona en el tiempo, algunos ejemplos también quizás ejemplares muy comunes, pero bueno, largar un poco el internet y apasionarse y perderse un poco en esto, ¿está bien? Esta es una mariposa, ahora no me acuerdo el género, que imita avispas, y que bueno, es un registro nuevo también para la provincia de Tucumán, no estaba para Tucumán citada. Entonces, es volver un poco, no olvidarnos de eso, del campo, de salir y mirar, porque acá también es donde ocurren las buenas ideas y nuevas ideas, la discusión sin celular, charlar, transpirar, matarse de calor, y eso, que el campo es lo que justifica nuestro trabajo y la gente del lugar también. Y muchas veces por eso también es que podemos viajar gracias a la gente del lugar, porque también somos del grupo de esos institutos en que no tienen camioneta. Ahora tenemos una, somos 60 personas, así que se imaginan cómo la tenemos. Pero bueno, hacer dedo, tomarse colectivo, también sigue siendo algo no de la época de estudiantes, sino que actualmente también. Bueno, algunas fotos de campo. Bueno, y agradecerles a los colegas, esto que les estuve mostrando no es producto de una sola persona, es el producto de un grupal, también en red, si bien no necesariamente son especialistas, pero la gente que te inspira, los estudiantes especialmente, ver la pasión en sus ojos, que es la pasión que yo todavía tengo, hace que tenga pila por no sé cuántos años más. Así que bueno, sumamente agradecida, si tienen alguna pregunta, a su disposición. Gracias. Bueno, muchas gracias, Claudia. Pasamos al turno de preguntas.
No sé, ¿quién levanta la mano? Bueno, no sé. Los dejé mudos. De- Bueno, una primera Hola, pregunta, Claudia, hola, que no hemos hablado. hola, José Carlos. Miguel, Que no encuentro para, no sé por qué no me da. Hay unas manos levantadas, pero en reacciones levantó la mano. no sé si Ah, por ahí. Álvaro, ¿no? Y no, después Miguel. Después yo me anoto, ¿no? Saco Opa, la, saco Hola, la, sí. sí, sí, mejor, ¿no? Yo quería Álvaro, preguntarle, Claudia, me encantó la presentación y realmente es un grupo que uno lo ve en el campo, pero soy totalmente ignorante de ese grupo sí. y quería preguntarle por ahí que algo usted habló de qué técnicas de recolección se utilizan en el campo con este grupo, que podría ser lo más efectivo. Y de paso también le pregunto algo de la conservación, uno cuando lo Sí, colecta en campo, por ahí en qué que lo preserva y en sí, el laboratorio sí, también. yo vos sabés gracias Álvaro, mirá, yo tenía también empezado varios slides, pero siempre me da mucho temor hacer charlas muy extensas, ¿está bien? La forma ideal de colectar estos ejemplares es colectar el nido, no el ejemplar, ¿está bien? Y eso se hace con un cuchillo de una tramontina o una navaja, que es lo que uso yo, una navajita, tipo de las que se usan en las marinas, ¿viste? Que tienen uno para desatar nudos y del otro la filosa. Y uso cajas de Petri de plástico. Entonces, si el nido es muy grande, bueno, van a ir en 4 cajas de Petri. Si el nido es chico, va en una. Y los dejo tranqui, ¿está bien? Tengo una compañera que siempre sale a campo y tiene bióptero, no sé, lo dejo ahí, ¿está bien? Le pongo un algodoncito a la noche y sigo colectando y cuando volvemos al laboratorio, recién ahí reviso, que te vas a dar cuenta enseguida porque va a haber tela tejida nueva. Son bastante fáciles de colectar, también bastante fácil de criar, perdón. Colectar hay algunos que son muy visibles, otros son más complicados. Eh, no sé si con eso te conté. Y la generación puedes tener, qué sé yo, 2 años. Si criás bien, que es con algodón y un poco de algún y azúcar, puedes tener varias generaciones, que es mi idea, está bien. El éxito de la colecta es llevar un nido. Y después, disculpe, la conservación es en alcohol directamente de las colecciones, eso es en Sí, alcohol que se... sí, es en alcohol. Yo no uso el sistema este de los slides, me parece un horror. Realmente perdés muchísimo. eh, y es alcohol 70 y ya. No, Gracias, tampoco material seco, también es una barbaridad. El material seco se hace en 5 años no tenemos más ejemplar. muchas gracias. Gracias a vos. no, gracias Álvaro. Miguel, Hola, buenas tardes. Un gusto Hola saludarte, Miguel, ¿cómo Claudia. te va? Tanto tiempo. Bueno, primero que también, como repetir un poco lo que decía Álvaro, felicitarte por la conferencia, muy Gracias. buena y ilustraste mucho tu pasión por este grupo, que también como taxónoma y sistemática representa también a muchos que trabajamos también en esta línea, ¿no? De todo lo que es, primero la fascinación por el grupo y después el trabajo que lleva a buscar la información, como tú bien dijiste, y acceder a las colecciones, que no es menor también. No es menor. Y en estos tiempos que corren también con la pandemia se nos ha complicado bastante más, ¿no? Este tema. Mi pregunta tiene que ver con, ya bueno, que estamos en el Congreso Uruguayo de Zoología, que nos resumas un poco qué se sabe de Uruguay respecto a este orden, porque sé que hay colectas, bueno, de repente hay material en nuestra colección, pero también veo que en el Miguel Lillo también ustedes tienen material depositado de varios países de Sudamérica. Sí. ¿Cómo estamos en ese aspecto? Mira, yo tengo una deuda con ustedes. Una deuda de hacer una publicación de una que tengo material en préstamo todavía que nunca devolví. Está bien cuidado el material que hay.
que hablé con un entomólogo de la última vez que viajé a Uruguay, diciéndole cómo podíamos hacer, porque bueno, el trámite fue sin papeles, está bien, pero la idea es que la colección vuelva. La diversidad de Uruguay, tenemos 2 familias ahí, y 4 o 5 especies que tienen en común con lo que es Entre Ríos y Buenos Aires, ¿está bien? Pero para mí son todas colectas ocasionales. Yo creo que si alguien se pusiera a trabajar a colectar este grupo, van a aparecer cosas, ¿está bien? Cosas más relacionadas con el norte, con el país limítrofe, con Brasil también, especialmente la parte norte. Pero, o sea, se sabe poquito, pero nunca, o sea, mi deuda es que también, eso lo hice para Brasil, es poder hacer un artículo para incentivar a que algún estudiante se ponga a trabajar con esto, porque realmente es ideal para hacer una tesina de grado o dedicarse a ese grupo, también no sé si con eso te contesto. Sí, sí, perfecto. Y justamente pensaba en eso que tú habías planteado, lo que estás llevando a cabo con colegas de Brasil, y con esto que mencionabas también de las tesis de posgrado, ¿no? Que son los espacios que generalmente Sí, se abren para estas cosas, ¿no? sí, sí. Así que No, esperemos más que aún, sí. este llamado Protax todavía no se hizo, está bien, que se va a hacer el año que viene, creo, un llamado, y también no es que sea, yo entiendo que no es exclusivamente para los brasileros. Obviamente tenés que irte a estudiar a Tocantins, al estado de Tocantins, pero ¿sabes qué? Me voy yo a Tocantins a estudiar. Sin ningún Precioso, problema. me imagino, no conozco. Y otra pregunta, Claudia, que tiene que ver con una parte de lo que tú te referiste en la conferencia, es el trabajo que hacen los taxónomos de buscar nuevos caracteres, ¿no? Es decir, Sí, ese desafío que vos te pusiste frente a lo que se pensaba, ¿no? De que usar los machos, pero bueno, había un montón de otras cosas a las que abordar, ¿no? ¿Qué tanto se ha explorado en la parte molecular en este grupo? Más allá de los caracteres a nivel morfológico. sí, bueno, por una cuestión de que, bueno, hay que usar toda la evidencia y además hay toda una presión de que, ¿y dónde están las moléculas? ¿Está bien? Tenemos en la base, debemos tener actualmente, si el grupo tiene 500 especies, debemos tener 40, 50 especies secuenciadas, ¿también? Casi todas están públicas. Ahora bien, es de estos grupos que, bueno, se incluye lo molecular porque hay que incluirlo, pero no es un grupo que particularmente, como sí pueden pasar en otros, que es necesario la evidencia molecular porque la morfológica no alcanza, ¿está bien? O no llega, no es un problema de este grupo, ¿está bien? No sé si con eso... Sí, sí, eh, perfecto. pero bueno, lo que yo quería con esta charla es llevar a esto de que uno no es que se pelea con el que estás leyendo, al especialista anterior, pero siempre lo lees con fe en lo que decís, con emoción, lo que te está contando, pero también así como diciendo, te voy a agarrar, Ay, te voy a agarrar, con desconfianza, también estás ahí con esa, y ese es el espíritu de investigación, también. Exacto. Eh, Pero bueno, así que también es una gran ventaja esa que tienen, ¿no? Porque si ya los caracteres morfológicos, como vos decís, tienen una buena resolución, ¿no? Por lo menos para organizar todo lo que es la parte taxonómica, sí, resuelve bastante, ¿no? El tema. Así que, bueno, muchas gracias, no, Claudia, gracias a y vos. igualmente, un abrazo. Bueno, gracias Miguel. Ah, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? Tenemos todavía un tiempo. Ok, vamos. Bueno, Álvaro aplaude. ¿Nadie se anima? ¿O Álvaro de vuelta? O... Sí, quería levantar la mano y la pifié ahí. Bueno, está, perfecto. No, simplemente que me recordé ahora una cosa que había visto, quería comentarle a Claudia que coincido totalmente con el tema de la importancia del campo como disparador de ideas, y me parece Sí. genial eso que me comentaba de llevar los ejemplares vivos y hacer como un seguimiento de esas colectas, no tanto que se termine ahí de guardar el ejemplar en alcohol y chau,
que es algo que nosotros con las arañas, con el grupo de Miguel también intentamos hacerlo, fotografiar a campo, tener ese momento para como explorar realmente, no concentrarnos solo en el muestreo, sino como también mirar, y realmente es súper enriquecedor, o sea que comparto totalmente. Y por último decirle que si estaba acá, que me sumaba a la Patricia que había propuesto ahí. Sí, sí, ya vamos a hacerlo, ya Totalmente. vamos a hacerlo. Sí, gracias, Álvaro. Y de paso, ¿están armando así como un registro de fotos de ejemplares vivos o una base de datos? ¿Es como su idea de generar Mira, algo de ese tipo? yo es lo que hincho en el grupo, pero ¿viste? Somos medio sui generis, somos medio hippie, pero sí tenemos un book de ya identificados, ponerle un 70, estamos hablando de insectos, pero son mucho más también, con fotografías así como las que te mostré, 70 especies de distintos grupos, pero tenemos una bocha, porque además tenemos un grupo de estudiantes pasantes que han podido viajar poco por el tema de la pandemia, pero te imaginas, son chicos que ya nacieron con el celular en el pañal. Claro. Entonces, con una lupa de campo, lo que te estaba mostrando ahí no son mías, son de los estudiantes. Voy a hacer una ñoñada. Una de las estudiantes es hija mía, Victoria Golobó. Lupa de campo y el celular, esas fotos se han hecho con la lupita de campo. También. Las cosas que hacen los pibes, y como decís vos, ¿viste? No tenés que fijar todo, realmente. Así que sí, es el proyecto. Qué bueno. Bueno, muy bien, Álvaro. Gonzalo Martínez. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí. Ok, buenas tardes. En primer lugar, felicitar a la profesora por la conferencia. Súper Gracias. interesante. Y yo no trabajo específicamente en taxonomía y me encanta conocer taxónomos porque es una profesión que me resulta súper interesante. Y trabajo más en control biológico. Y una cosa que me preguntaba, usted hablaba de las colectas de campo y el intercambio de ejemplares. ¿Y en qué medida las nuevas reglamentaciones sobre el convenio de diversidad biológica han podido afectar o han afectado el trabajo de los taxónomos, sobre todo los biólogos de campo, cuando tienen que ir a colectar a países limítrofes o situaciones así? Capaz que usted tenía alguna experiencia para compartir al respecto. Mira, yo creo que sigue siendo el mismo. O sea, a ver, mi recuerdo es de Brasil, ponele. Brasil, creo que en los años 80 cerró las puertas, dijo, voy a decir una barbaridad, dejen de joder porque venían, o sea, los gringos venían, conectados, se iban y se llevaban todo. Entonces, eso pasó con varios países. Entonces, las posibilidades de colecta siempre es en colaboración, y es lo que pasa acá también. Podés tener permisos, pero los permisos son siempre en colaboración con personas de acá, local, también. No sé si con eso te estoy contestando. Y en lo que es local, lo que a nosotros nos pasa como locales, también es súper estricto los permisos. ¿También? O sea, te toman, por más que tenemos internet y toda la parafernalia, toman 3, 4 meses obtener un permiso, y los permisos son anuales. Pero no es algo que no se pueda hacer. Ok, gracias. Y Miguel ya preguntó, habló del tema molecular. Lo único que le quería preguntar es si en principio usted decía que, bueno, que la resolución con los caracteres morfológicos es suficientemente alta, pero lo que se tiene de datos moleculares, ¿confirma la taxonomía hecha con caracteres morfológicos o hay alguna discrepancia? O no sé si tiene algún Mira, la discrepancia que hay en una de mis publicaciones, que ya se podría decir vieja, del 2008, era más porque era un ejemplar que estaba, o sea, la muestra no estaba buena. Después lo analizamos hace unos años y o sea, daba un salto, un genio, que decís, ¿qué hace acá? Y después, viste, con esto que podés chequear si la cadena está bien, estaba estaba contaminada, ¿saben? Ok. Entonces, discrepancia no hay. Pero lo ideal es, insisto, está bien, es tener toda la evidencia. Lo ideal sería tener tenemos más moléculas, ¿está bien? Ok, muchas gracias. No, gracias a vos, Gonzalo. Gracias, Gonzalo. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien se anima?
Bueno, yo tengo una primera pregunta por mi parte, Claudia. ¿Por qué te interesaste por los enbiósteras? ¿Cómo llegaste a ellos? La vuelta de la vida. No, yo quería trabajar, yo sabía que quería trabajar con artrópodos. Me fascinaban las arañas, pero estaba de novio con un aracnólogo, entonces era too much estar de novio con un aracnólogo y trabajar con una araña. Ya de chiquita esto digo, va a traer problemas. Después pensé me gustan los himenópteros. Y un día en un congreso en Tucumán, que es donde vivo ahora, salimos al campo con el que era mi novio, que ahora es mi compañero, y te juro que vino volando un enbióptero. Entonces dijimos, ¿y eso qué es? Entonces parece, eso es un enbióptero. Y entonces ahí salió a averiguar de que realmente no había gente trabajando en enbióptero, entonces eso fue lo que me atrajo. De que no, era un grupo que no había gente haciendo nada, ¿está bien? Sí. Esa fue la razón. Y una última pregunta ya vinculada con mi especialidad es la biogeografía. ¿Cómo serían los patrones biogeográficos del orden? ¿Cómo ¿Cómo los patrones de ¿Por qué me biogeografía? metí en biogeografía? Sí. Porque vi publicaciones de 1994. En 1994 prácticamente observé cómo se generó PAE, y en Sí. ese momento fue muy criticado en el grupo, porque estábamos todos en el museo, en Nueva York, y yo dije, esto no va a durar ni 2 meses, lo van a hacer pelota, ¿está bien? Y en el 1999 vi que se seguía usando PAE, digo, ¿cómo puede ser que sigas usando esto? ¿Está bien? Entonces me puse con lápiz y papel y digo, tiene que haber una manera de buscar un criterio de optimalidad, pero para áreas de endemismo. Y ahí fue también de vuelta, por decir, bueno, ¿cómo se hace para hacer esto? Y bueno, salió. Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta más? Si no, damos por terminada la conferencia. ¿Podemos habilitar para hacer un aplauso? El audio. Sí, dale. Habilitamos. Yo agradecerle a la doctora por su charla tan interesante. Gracias, Ana. No, Gracias. muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. No, un placer. Bueno. Bueno, ahora sí, aplausos. Gracias. Gracias. Bueno, nos vemos en la semana. Sí. Muy bien, bueno, gracias, Claudia. Un par de avisos para mañana. La jornada de mañana comenzamos a las 10. Tenemos 3 sesiones. En la mañana de 10, que comienza a las 10. Sesiones orales 1 y 2 del 6º Congreso Uruguayo y la sesión primera del tercer encuentro. Una sesión termina a 11:30, otra 12. Y después tenemos un descanso y tendremos la conferencia a las 14 horas por parte de la doctora Alejandra Rojas, que hablará sobre moluscos marinos. Y después de la conferencia tendremos receso de media hora y a las 4 comienzan los simposios. Tenemos el simposio 1 sobre artrópodos del Cono Sur, conociendo su valor a la luz de investigaciones doctorales. El simposio 2, efectos letales y subletales de agroquímica sobre arañas presentes en monocultivo. Y la sesión 2 de orales del tercer encuentro internacional de 4 a 6. Y esa sería la jornada de mañana. Así que recuerden, participen para también con los concursos de fotos, concursos de BioBliss. Y por mi parte, agradecer esta concurrida participación. Sí. Y un agradecimiento inmenso a todos por compartir con nosotros esta tarde. Igual que Claudia, vamos a extrañar la parte festiva del evento. Teníamos unos sandwichitos típicos. Pero bueno, ya vendrán tiempos mejores y nos podremos encontrar todos y festejar todas estas cosas. Bueno, un beso grande a todos y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao, gracias. Chao, Gracias. chao. Hasta luego, gracias. Chao, gracias. Hasta mañana, gracias.